A mi Dios sea dada la honra y la gloria en este día. Y para todos los que me escuchan, Shalom. Hoy quiero comenzar mi devocional con una memoria que vino a mi mente sobre un viaje que tuve hace 2 años atrás a Israel. Les pudiera contar cosas maravillosas de este viaje y de la pasión que despertó en mí el Señor por Israel. Pero en cambio les voy a hablar de la única visita que a principio no me gustó, pero aprendí lo que les quiero compartir. Resulta que un día, después de haber dado un largo viaje, como todos los días, ya estábamos cansados y exhaustos, el bus nos llevó a una tienda de diamantes. Les cuento que por lo general tengo una mente bastante abierta y no soy de mucho quejarme, pero dado que estaba sumamente cansada, miré al cielo y le dije: Padre, todo este viaje ha superado mis expectativas, pero ¿por qué aquí? Me dije a mí misma: yo ni voy a comprar diamantes y estoy tan cansada que mejor me quedo en el bus. Y pensé no bajarme, honestamente. Pero miré al cielo y vi que ya todo el mundo se había bajado del bus y el bus se iba a mover a otro lugar, solamente se iba a quedar el chofer. Y miré al cielo y le dije: Padre, soy una persona que siempre pienso que nada pasa por casualidad. Ok, Señor, dime qué tengo que aprender aquí. Muéstrame qué es. Y así me bajé. Cuando llegué a la tienda, ya todo el mundo estaba reunido en un grupo grande, éramos un grupo bastante grande. Y había una mujer dando una explicación, y por supuesto yo llegué tarde, fui la última. Pero tenía un mostrador, no sé cómo le llaman ustedes, vitrina tal vez, con un de glass, de espejo. Y tenía muchas piedras de diferentes colores. Y ella preguntó algo. Ella dijo: ¿quién dice cuál es el diamante verdadero? Había muchísimas piedras. Habían piedras de diferentes colores, piedras que brillaban, piedras en tonos medio rosados, tonos más claros. Había unas preciosas, más grandes, más chiquitas. Y yo no sé por qué, pero yo contesté y le dije, todo el mundo estaba contestando algo diferente, y yo le dije a la señora: es este. Y le apunté a un pedazo de carbón. La verdad que hasta yo misma me extrañé, porque no conocía nada de diamante hasta ese momento. Así que con eso lo voy a dejar por ahora. Con lo que después que esa visita me trajo, lo que aprendí sobre el diamante. Pero los quiero dejar con estas preguntas. ¿Eres de los que piensas que uno puede aprender de cada cosa de la vida? ¿Crees en la casualidad? ¿O crees que hay un propósito divino para cada cosa que te pasa en tu vida? Si crees en Dios, ¿eres de los que crees que Dios dirige tu vida? Entonces, si es así, ¿por qué nos pasan cosas malas? Porque hay veces que nos pasan cosas que creemos que no merecemos. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, si sus planes son buenos, ¿por qué nos pasan cosas malas? Aquí le digo parte de ellas. La primera, porque a veces, sabiendo que las cosas están mal, escogemos lo mal. ¿Y cómo lo sabemos? O sea, todos tenemos esa conciencia, esa vocecita que nos habla y nos dice cuando estamos haciendo algo mal, cuando tenemos decisiones incorrectas. Pero sin embargo, escogemos siempre lo que no queremos. A veces no consultamos al Señor y actuamos sin pensar. En el libro de Romanos, el apóstol dice algo. Dice: pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Decidimos mal cuando alguien nos da un consejo. A veces ni siquiera lo escuchamos. ¿Cuántas personas se casan con la persona equivocada o tienen al novio incorrecto? Y sabemos que está mal, pero luego piensas que el amor lo puede todo. Y sí, yo creo que el amor lo puede todo, pero el amor de Cristo. ¿Cuántas veces no escuchas a sus padres? No sé si eres joven,
porque de pronto ya están viejos, o no saben lo que hablan, o están pasados de moda. O tomamos decisiones solo porque queremos, ¿no? Tenemos libre albedrío. Y cuando las cosas nos salen mal, ahí es cuando te acuerdas de Dios. O tal vez haces como Adán, que en el jardín del Edén, cuando Dios le pregunta que por qué comió del árbol prohibido, él le dice, la mujer que me diste, ella me dio de comer. Entonces era como diciéndole a Dios, fue tu culpa por darme a esa mujer. Y Eva, ¿qué dice Eva? La serpiente fue la que me engañó. Qué difícil es reconocer cuando es uno el que se equivoca. Tenemos ojos sagaces para reconocer la falta en otro, pero no vemos la nuestra. En mi casa siempre digo que alguien, se llama nadie, vive en mi casa, porque cuando se rompen los vasos, se rompen las cosas o dejan las cosas fuera de lugar y preguntas quién fue, nadie. Entonces siempre, recuerdo que leí eso un día como una broma y siempre lo uso en mi casa. Siempre digo, nadie vive aquí. Porque nadie fue. No nos gusta decir que fuimos nosotros. Dios no se equivoca. Él constantemente en su palabra nos da buenos consejos. Pero somos los que nosotros decidimos tomar el camino de nosotros. Él nos dice, no te unas en yugo desigual. No desobedezcas a tus padres para que todo te vaya bien. Él dice, perdona, porque al hacerlo nos liberamos nosotros de rencor, que luego se convierte en úlcera. El odio, que es lo que tiene producto de rencor, a veces se convierte en el veneno que te tomas esperando que se muera el otro. Porque se convierte en amargura. Por eso es Dios que nos manda a perdonar. Él nos manda a amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Entiendo que es difícil a veces amar a alguien que te abusó o perdonarte pronto al padre que te abandonó. O tal vez te engañaron o te usaron o te han usado demasiado y estás demasiado dolido. Pero créeme, todo tiene un propósito. Y dice la palabra de Dios que para aquellos que son llamados, todo actúa para bien. Todos tenemos nuestra propia carrera. No sé lo que tú has pasado, pero sí sé lo que yo he pasado. En la Biblia tenemos una historia, que es la historia de José. José fue vendido por sus hermanos por envidia, por celo. Primero lo echaron en un pozo y quisieron matarlo, pero luego se arrepintieron y dijeron, ¿sabes qué? Mejor lo vendemos y por lo menos tenemos dinero, ¿no? Terminaron vendiéndolo. Imagínate que seas vendido por tus propios hermanos. Después lo echaron a la cárcel porque una mujer despechada lo acusó injustamente. Pero Dios usó todo esto para más tarde poner a José como el gobernador de Egipto. Y gracias a José pudo alimentar a su pueblo de Israel. Entonces, ¿para qué te está preparando Dios? No lo sé. Pero sí estoy segura que para algo te está preparando. Hace poco hablaba con una amiga que perdió un hijo. Yo tengo 2. Y no me puedo imaginar el dolor de una madre para ver morir a su niño. Pero le doy gracias a Dios por haberme usado como instrumento en su vida. Porque le pude testificar de otras pruebas que yo había pasado. Y le dije que seguro que ella podía darle a otra persona el ánimo que yo no podía darle. Y le doy gracias a Dios porque hoy veo que Él ha usado para darle ánimo a otras personas. Y es porque no es lo mismo que te digan, que alguien te cuente que lo leyó, a alguien que te diga que lo vivió. No es lo mismo. Entonces, la segunda cosa que me he puesto a pensar por qué nos pasan las cosas. La primera es porque tú mismo te lo buscaste. La segunda, para que la gloria de Dios se manifieste. Eso lo vemos en la Biblia cuando los discípulos ven al hombre ciego y le preguntan a Jesús que por qué está ciego, si pecó los padres o si pecó él. Y Jesús le dice solamente para que la gloria de Dios sea manifestada. Jesús le unta lodo con saliva en sus ojos
Y gracias a eso el ciego puede ver. Y todo el mundo puede saber que Dios es quien es. Y ahora te hago esta pregunta. ¿Cuándo le das más gracias a Dios? ¿Cuando se te quita un dolor de muela por una pastilla? ¿O cuando tienes un cáncer y es terminar? Pero viene alguien y ora por ti y el Señor le place sanarte. ¿Cuándo le das más gracias a Dios? Cuando es algo imposible que el Señor de lo todo posible puede hacer. Hace unos años atrás, a mi niña le diagnosticaron una malformación de unas venas en su cerebro. Y después de varias pruebas, el médico dijo que era peligroso, que podía morirse, o incluso darse una parálisis o un derrame cerebral. No te cuento que fueron tiempos difíciles, que fueron tiempos fáciles, perdón. Fueron tiempos difíciles. Pero recuerdo que salí de la consulta y puse a mi niña en Facebook y le empecé a dar gracias a Dios de antemano, porque yo sabía que si Él me la había dado, Él la podía llevar donde quería. Pero yo confiaba en su palabra. Yo confiaba en cuánto tiempo yo había orado por mi niña por salir embarazada. Yo llevaba más de 5 años orando por mi hija para salir embarazada y me había hecho inseminaciones artificiales. Y ya cuando los médicos me dijeron que no iba a pasar, ahí nació ella. Fue un regalo de Dios. Por eso le puse su nombre, que significa Heavenly Blows, o sea, mi florecita del cielo. Y al Señor le plació curarla y sanarla, y a los 6 meses, cuando le repetimos la prueba, ella estaba bien. El Señor lo permitió para mi niña, y para mí fue un doble milagro. Pero, ¿qué pasa cuando un niño se muere? Todos lo vemos injusto, ¿verdad? Pero no sabemos el por qué. A veces parece injusto, pero a través de una muerte de un niño hay corazones probados. Hay personas que se vuelven al Señor. Tenemos un ejemplo de la Biblia, de la historia de David, que había tenido un niño que había sido la consecuencia de un pecado. Y David oró y dice que se vistió de cilicio y estuvo sin comer y pidiéndole a Dios, pero al final el niño se muere. Pero él hace algo que a mí me maravilla, y es que ese día él se levanta, come, se pone su corona y dice que se cumplió la voluntad de Dios. Puedo entender qué difícil es perder un familiar querido. Nunca he perdido un niño, le doy gracias a Dios por esa parte, pero he perdido a un familiar querido. Perdí a mi abuelita, que para mí era como mi mamá, y se murió joven. Se murió joven por un accidente y estaba toda llena de gracia del Señor. Siempre estaba sonriendo, siempre no era una mujer enfermiza, siempre estaba rodeada de personas. Pero le doy gracias a Dios que cuando se la llevó era cristiana, porque ahora tengo esperanza y siempre digo, se fue a un viaje antes que yo. Un día la voy a ver. Y cada vez que pienso en ella, pienso en las cosas lindas y pienso que está con el Señor, está mejor que aquí, porque aquí solamente estamos de paso. Entonces, lo tercero que le quería contar es la historia de Job. Un hombre justo que cuenta la Biblia, dice que Dios se refirió a él como el hombre justo, que no había otro como él en la tierra. Era un varón perfecto, recto y temeroso de Dios. Pero Dios le permitió a Satanás quitarle todo. O sea, que Satanás le quitara todo a Job. ¿Y por qué? Hay veces que nuestros corazones son probados. Si tú le das todo a alguien, ya sea un hijo, no sé, un amigo, una esposa. Hay gente que dice que tú sabes quiénes son tus amigos cuando lo pierdes todo. ¿Cómo sabes que esa adoración es genuina? A Job, durante esa prueba, perdió todos sus negocios. Perdió su casa, perdió sus hijos. Tenía 7 hijos con 3 hijas. Por poco pierde a la mujer también. Se quedó sin amigos. Pero en medio de toda esa prueba, él dijo algo que me fascina, y es que dijo: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. O sea, en el medio de ese dolor,
él conoció al Señor. Y hizo algo maravilloso que después que terminó de hacer eso, le fue restablecido todo. Y es que en el medio de todo su dolor, él oró por sus amigos. Entonces, ¿estás concentrado en tu dolor o vas a ser como Job? ¿Y qué tal la vida de nuestro Salvador, de Jesús? Él vino con solo un propósito y era de morir en la cruz por mí, morir en la cruz por todos nosotros. Y dice la palabra de Dios que mientras le llegaban al lugar que parecía las calaveras, que lo estaban crucificando en la cruz, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, en el medio de su dolor, se ocupó de todos nosotros. Entonces, volviendo de nuevo al diamante. ¿Sabías que la palabra diamante proviene de la palabra griego adamas y significa invencible? Que el diamante es un átomo puro de carbón que se forma en una capa llamada litosférica y que esta capa está en una profundidad de 150 a 200 kilómetros bajo tierra. O sea, grandes presiones se forma el diamante. Y a unas temperaturas tan grandes de 900 grados hasta 1300 grados. ¿Te imaginas? A 100 grados hierve el agua, solamente para que sepas. Y es ahí, en esas capas de tanta profundidad, donde ese átomo de carbón puro se convierte en un diamante, en un cristal duro. Y sale a la superficie cuando hay un volcán. Y es cuando el hombre lo puede encontrar. Entonces esto es lo que aprendí. En vez de quejarnos por el proceso, piensa que si el Señor lo permitió es por algo. De pronto está formando ese diamante para que un día puedas brillar y alumbrar a otros carbones, al Dios Todopoderoso. Así como un diamante sin luz no brilla. Porque si te fijas, cuando vas a comprar un diamante o estás en una tienda de diamantes, te fijas que siempre le pones una luz directa al diamante para que empiece a brillar. Dice la palabra de Dios que el Señor es la luz del mundo. Así que deseo que seas como ese diamante, ya sea el color que tengas. Dice que se clasifican en 4C, según su peso, según su pureza, según su color, según su tamaño. No sé en qué parte del proceso estás con el diamante, pero le pido a Dios que te dé fuerza para que puedas sacar de ti lo mejor del mundo. Que Dios te bendiga. Y este dibujo fue inspirado en un volcán que se encuentra en Washington, en Estados Unidos, y es uno de los volcanes más peligrosos que hay. Y está en el monte Rainier. Vi una foto y me inspiré. Que Dios te bendiga.